No son fotografías, tampoco vídeos. A fin en la vista son copias digitales en 3D de nuestro patrimonio, como esta del Castillo de la Mota en Medina del Campo. Una empresa vallisoletana asentada en un pueblo recrea estos edificios para conservarlos y como modelo previo para su reconstrucción. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay 6.400 guardias civiles en nuestra comunidad, cifra insuficiente según ellos mismos para mantener los cuarteles abiertos todos los días. En Valladolid se iban a reducir los horarios de apertura a solo un día en la mitad de los cuarteles, por lo que la delegada del Gobierno ha revocado esta decisión. Le pide a la Benemérita una nueva propuesta. Si nos sentáramos y habláramos de cifras, datos y el servicio que se ofrece al ciudadano, la gente entendería que es necesario esta reestructuración de unidades para poder mejorar el servicio al ciudadano en la calle. El año pasado Castilla y León vendió armamento a Arabia Saudí por 70 millones de euros. En medio de la polémica y con la petición del Parlamento Europeo para el embargo en la venta de armas, la preocupación es manifiesta entre los trabajadores de Maxam, en Burgos. Esta fábrica da empleo a casi 500 trabajadores. Todo lo que pueda pasar, desde luego nosotros no entramos en los detalles de lo que puedan acordar en otros ámbitos, pero es cierto que esa inquietud pues existe. La Abogacía del Estado recula y rebaja la acusación a la cúpula del Procés por sedición. La Fiscalía se mantiene, los acusa de rebelión y pide 25 años de cárcel, la pena más alta para Oriol Junqueras, 16 años para los 5 exconsellers, 17 para Jordi Sánchez Cuixart y Carme Forcadell. El Gobierno insiste en que no ha habido gestos. Por tanto, no se trata de gestos, se ha realizado desde la profesionalidad de la Abogacía General del Estado, basándose en criterios y parámetros estrictamente técnico-jurídicos. Lo que no puede ser es que Pedro Sánchez pisotee el Código Penal, pisotee la separación de poderes y pisotee la dignidad de la democracia española. Y no lo vamos a tolerar. Hay desabastecimiento de medicamentos en España, es una realidad, faltan 50 en nuestro país. Hemos recorrido algunas farmacias de Castilla y León y de momento los que escasean a nivel nacional aquí sí se encuentran. Los farmacéuticos hablan de preocupación y no de alarma porque todos menos uno pueden sustituirse por otro genérico. A la luz de las velas han celebrado la Noche de las Almas Blancas en Mogarraz, en Salamanca. Una comitiva con la moza de ánimas a la cabeza recorrió el pueblo entre repiques de campanas, cánticos y rezos, tradición que se repite cada noche del Día de Todos los Santos. Y para los que sigan de puente, el fin de semana tendremos tiempo estable. El domingo por la mañana llegarán cambios. Un frente entrará por el noroeste dejando lluvias en la mitad occidental de la comunidad. Las temperaturas seguirán subiendo, los termómetros van a marcar los 20 grados. Es el mapa de efectivos de la Guardia Civil en España. 74.100 agentes prestan servicio en algunos de los cuarteles de todo el país. 262 hay en Castilla y León con 6.400 efectivos. León con 1.168 es la provincia con más número, seguida de Valladolid, Salamanca y Burgos con más de 750 cada una. La nuestra es la cuarta comunidad con más número, pero también la más extensa. Esos 6.400 efectivos no son, sin embargo, suficientes para mantener abiertos todos los días los cuarteles. Es lo que denuncia la Asociación Unificada de la Guardia Civil y lo que esta semana provocaba la decisión del general Clemente García de reducir a solo un día la apertura de 12 de los 24 carteles de Valladolid, decisión que ha revocado la delegada del Gobierno.
La decisión de la Guardia Civil ha sido recibida con sorpresa y preocupación en localidades como esta. Estamos en Boecillo y aquí se encuentra uno de los 12 cuarteles afectados por esta medida con la que se pretende hacer frente a la escasez de plantilla que existe en la provincia de Valladolid, ya que al reducirse el horario de atención al público habrá más agentes disponibles para poder patrullar en la calle. La medida, la decisión, no ha gustado nada al gobierno, que pese a lo que muchos temen, niega que estemos ante el adelanto de un futuro cierre de cuarteles. De forma inesperada, la Guardia Civil decidía que 12 de los 24 cuarteles de la provincia de Valladolid pasaran de abrir sus puertas al público de lunes a viernes a hacerlo únicamente un día. El servicio de seguridad se ve mermado claramente. Lo dice la alcaldesa de Boecillo, una de las localidades afectadas por esta medida, con la que se pretende que haya más agentes patrullando en la calle. No ha habido ninguna comunicación oficial. Y es que muchos ayuntamientos no conocían esta decisión que afecta directamente a unos 17.000 habitantes, sin contar los del entorno. En medio de este malestar, la delegada del Gobierno en un comunicado pedía este jueves al general jefe de la zona de la Guardia Civil que reconsidere su decisión y busque alternativas a esos cierres porque, dice, cuando se habla de seguridad, no es argumento que haya pocas denuncias. Creemos que es una medida errónea por parte de la delegación del Gobierno. Es la reacción de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que apoya el recorte de horarios. ¿Qué queremos tener? ¿Un acuartelamiento sin agentes? ¿O queremos tener patrullas en la calle para cuando ocurra algo que alguien acuda a ayudarte? Detrás de todo, la escasez de plantilla, y aunque Valladolid es la primera provincia donde se ha planteado esta medida, podría haber más. La presa de Castrovido, en Burgos, está a punto de concluir. Faltan por ejecutar 9 millones de euros, de un total de 230, eso es menos de un 4% de los trabajos. Las obras del muro estarán rematadas a finales de año, con lo que podría comenzar el llenado del embalse que regulará el río Arlanza 14 años después de su inicio. Las obras de la presa de Castrovido entran en su recta final, están al 96% y quedan por colocar 3.100 metros cúbicos de hormigón. Lo que falta por acometer son los remates en la coronación del muro, la iluminación interna y externa y los accesos a las galerías. La previsión es que la presa principal concluya este año. Quedará pendiente el taponado del muro y la conclusión de la presa de cola, que estará a mediados del próximo ejercicio. Y aunque los plazos son ya muy ajustados, la Confederación Hidrográfica del Duero va a intentar comenzar el llenado del pantano a finales del presente año. Va a ser un proceso largo y complicado que se prolongará durante 2 años y se va a realizar al menos en 3 fases. En paralelo, se llevarán a cabo diferentes pruebas de carga para comprobar la resistencia y seguridad del muro. Hace días el Parlamento Europeo pedía el embargo sobre la venta de armas a Arabia Saudí. La resolución no era vinculante, aunque el debate generado preocupa también a nivel regional. Castilla y León exportó a este país 70 millones de euros en armamento en el año 2017. La mayor parte sale de la fábrica Maxam en Burgos, que emplea a casi 500 personas. El comité de empresa de Maxam no oculta su inquietud. El debate en la opinión pública sobre la venta de armas puede hacer peligrar trabajos en el sector armamentístico. En la fábrica burgalesa de Quintanilla sobre Sierra se emplea a casi 500 trabajadores. Al final es el volumen de empleo que tenemos aquí y lo que estamos defendiendo. Entonces, pues todo lo que pueda pasar, desde luego nosotros no entramos en los detalles de lo que puedan acordar en otros ámbitos, pero es cierto que esa inquietud pues existe. Desde el comité de empresa transmiten tranquilidad y lanzan este mensaje a los políticos. Solo nos ceñimos a decir que piensen que con la decisión que tomen, aquí hay unos puestos que pueden estar afectados de trabajo, sencillamente, esa es la inquietud. Aseguran que al igual que el contrato de las corbetas en Andalucía con Arabia Saudí, en Castilla y León el sector armamentístico también da de comer a muchas familias. ¿Cómo se defiende los puestos de trabajo de aquella factoría? Por lo mismo estamos diciendo aquí. Una planta ubicada en Burgos desde hace 50 años es importante para el conjunto del grupo, tanto en defensa como en explosivos civiles para minería, canteras y obra pública. 2 autónomos zamoranos constituyeron una sociedad y no les permitieron acogerse a la tarifa plana en las cotizaciones a la seguridad social. Lo recurrieron y ahora un juzgado de Zamora les ha dado la razón. Es una de las primeras sentencias a nivel nacional que dicta la aplicación de esa tarifa y obliga a devolverles lo cotizado de más.
Reclamaciones en las que se pone de manifiesto la diferencia de cotizaciones entre los emprendedores como persona física o los que deciden hacerlo por medio de una sociedad. Un autónomo societario paga una cuota incrementada que está, si no recuerdo mal, en torno a 314 ahora mismo o algo así. O sea, tiene todavía una cuota más elevada por ser autónomo societario que si fuera autónomo persona física directamente. Un perjuicio que se cuantifica en miles de euros. 4.000, 4.500 euros si estás en un municipio superior a 5.000 habitantes. Si estás en un municipio de menos de 5.000 habitantes y se pelea con la Seguridad Social que te reconozcan esa ayuda también, pues podríamos rondar los 6.000 euros. Unas reclamaciones que están comenzando ahora y con la que muchos esperan se ponga fin a estas diferencias. Si hubiera reclamaciones masivas de todos los autónomos societarios en todo el país, la Seguridad Social daría su brazo a torcer al día siguiente. Una reclamación que comenzaría por presentar una solicitud de ingresos indebidos a la Seguridad Social y después ya iniciar un proceso que eso sí pueda dilatarse más de un año. Desde el inicio de la actividad hay un periodo de 4 años para poder reclamar. Fiscalía y Abogacía del Estado no siguen el mismo criterio para calificar los delitos del Prusés. Mientras que el Ministerio Fiscal considera que hubo violencia y pide rebelión para 10 de los encausados, la Abogacía no lo ve así y rebaja a sedición todos los casos. Esto supone un cambio de criterio en los abogados del Estado que llega parejo al cambio también en el presidente Pedro Sánchez. Es la petición más alta. La Fiscalía reclama para el que fuera vicepresidente de la Generalitat, para Oriol Junqueras, 25 años de cárcel y otros 25 de inhabilitación absoluta por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado rebaja a la mitad la petición, 12 años por delito de sedición. Para sus compañeros de gabinete, los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, la Fiscalía también pide rebelión y solicita 16 años de prisión, mientras que la Abogacía del Estado mantiene la sedición y lo deja en 11 años, 5 menos. 17 años pide la Fiscalía para la presidenta del Parlamento y los líderes de ANC y Òmnium Cultural, y la Abogacía reclama 10 para Carme Forcadell y 8 para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Eso en el Supremo, porque en la Audiencia Nacional el fiscal pide 11 años de cárcel por rebelión para el que fuera responsable de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, al que considera cooperador necesario. En ningún caso la Abogacía del Estado cree que se haya producido la violencia necesaria para calificar el delito de rebelión y por eso lo deja en sedición. Es un giro de 180 grados en su criterio, porque el 6 de agosto pidió al Supremo que llevase el caso a juicio por delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Ese cambio ya se adivinaba la semana pasada en la descripción que hacía Pedro Sánchez del delito de rebelión. Se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares. Que coincide con el mes de plazo que dio Joaquín Torra a Pedro Sánchez si quería evitar que los independentistas le retiren su apoyo en el Congreso. La posición de la Abogacía del Estado la ha explicado hoy la ministra de Justicia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Dice el Gobierno, Sara Ayuso, Moncloa, que no ha habido ningún cambio de criterio. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que esta es la primera vez que la Abogacía General del Estado se pronuncia formalmente sobre los hechos previos al 1 de octubre y que, por lo tanto, no hay ningún cambio de posición. Niegan también desde Moncloa en que se haya influido de alguna manera en este órgano para satisfacer las demandas de los grupos independentistas. La ministra de Justicia ha insistido una y otra vez a lo largo de la rueda de prensa en que los únicos criterios que han movido a los letrados del Estado han sido técnicos, jurídicos y profesionales. Por lo tanto, no se trata de gestos, se ha realizado desde la profesionalidad de la Abogacía General del Estado, basándose en criterios y parámetros estrictamente técnico-jurídicos. Todo lo que ha ocurrido de aquí para atrás ha podido ser fruto del debate, de las posiciones, de las reflexiones de cualquiera, pero no ha habido ningún cambio de posición en nada porque es la primera vez que se está calificando tanto la Abogacía General del Estado como el Ministerio Fiscal. Partido Popular y Ciudadanos critican con dureza que la Abogacía del Estado no haya presentado una acusación por rebelión. Las dos formaciones aseguran que el Gobierno está humillando a los españoles al dar un trato preferencial a los encausados. Los delitos que han podido cometer los independentistas se están encontrando con la inacción o con la complicidad del Gobierno de España,
que no solo no hace nada, sino que encima entorpece la labor de la abogacía del Estado. Queremos que los golpistas en Cataluña no tengan esa llamada de gracia, ese comodín de la llamada del señor Sánchez para favorecerles simplemente porque les necesita para seguir en Moncloa. A los independentistas catalanes tampoco les gusta la actuación de la abogacía, pero por otros motivos. Dicen estar decepcionados porque creen que Sánchez ha hecho un gesto insuficiente y siguen reclamando la absolución de los procesados. Los presos y las presas son personas que actúan como rehenes para que el proceso no sea viable. Y además entendemos que solo cabe la absolución. Continúa el goteo de escuchas del excomisario Villarejo comprometidas para Dolores de Cospedal. Su marido, Ignacio López del Hierro, encargó a Villarejo un dossier pagado sobre Javier Arenas para saber más de su relación con Bárcenas. Cospedal, en declaraciones hoy a la cadena COPE, ha normalizado sus conversaciones. Dice que su obligación era saber lo que tenía en casa. Su relación con Luis Bárcenas le puso en el punto de mira al estallar el Gürtel. Sé muy bien que nosotros hemos declarado todos nuestros ingresos. Arena está de informador, filtrando cosas. Lo que está claro es que está apoyando a LB a muerte. Las sospechas se centraban en la Fundación Asociación de Estudios Europeos, que llegó a presidir Javier Arenas y en la que también participaba el extesorero. Que hay movidas de Bárcenas que están muy acreditadas haciendo negocios con Arenas y con Galeote, con la fundación esta, ¿cómo se llama? ¿Me acuerdo? La Fundación por el Sur. Y 2 meses después llega el encargo, un dossier pagado. Todo lo que pudieras averiguar, ya con mi informe, y esto está pagado, o sea, es un dossier y pagado. Ignacio, yo el partido... Ahí pasa lo que te hace pasar. Baratito, porque te hacen perder tiempo, pero... Cospedal ha reconocido hoy los hechos y se ha defendido. Yo estaba prácticamente recién llegada al Partido Popular y nosotros queríamos saber qué podía haber ahí para cumplir también con nuestra obligación como partido, ayudando a la justicia, pero también sabiendo lo que teníamos o dejábamos de tener en nuestra casa, no se llegó a pagar ningún dinero. Dice que se siente respaldada, pero hoy ha eludido pronunciarse sobre una posible candidatura a las europeas. Y al que vosotros dotasteis de... Pablo Casado no se ha referido esta mañana a ese escándalo. Estaba en un acto del PP en el que ha reunido a sus cargos en Andalucía por segunda vez en una semana en precampaña. Durante la intermunicipal de los populares en Málaga, Casado ha reivindicado a su partido como el único de centro derecha de España y ha reclamado el voto de simpatizantes socialistas descontentos. También ha defendido el carácter municipalista del PP en este encuentro en el que participan 43 alcaldes de Castilla y León. En España se comercializan más de 13.000 medicamentos y a pesar de este enorme volumen hay cierta alarma por el desabastecimiento de 50 de ellos. Los populares Dalsi, Adilo o Nolotil escasean en las farmacias. La mayoría son sustituibles por otras marcas comerciales o por genéricos con el mismo principio activo. El medicamento estrella de los botiquines de las casas con niños, el Dalsi, llega a cuentagotas a las farmacias. En ningún caso se ha producido la circunstancia de que un paciente pediátrico no tuviera acceso a ibuprofeno en la dosis y presentación adecuada. Otras 50 presentaciones tienen su hueco vacío en las boticas españolas. Dijeron que el Nolotil faltaba, sí. El Adiro de 300 toma mi madre, le hemos comprado en Santander. En Castilla y León la situación es mejor, aunque también preocupa a los farmacéuticos. El paciente nunca deja de tener acceso a la medicación, aunque sea a través de un genérico o de otra marca. De todo el listado, solo uno, Apocar, indicado para las arritmias, no tiene sustituto. Y no hubiese ninguna alternativa, pues ya derivamos al médico para que él valore si le cambia el tratamiento. Faltan porque no se fabrican los suficientes y por cuestiones económicas. La política de precios de los medicamentos en España, que son unos de los más baratos de nuestro entorno, que quizá haga este mercado menos atractivo para determinados laboratorios. A pesar del desabastecimiento, nadie sale de las farmacias con las manos vacías.
Y sobre el anuncio de una unidad de satélite de radioterapia en Ávila para 2019, la viceportavoz del PSOE en las Cortes, Mercedes Martín, tacha de obscenidad crear expectativas falsas. Acusa al PP de perder tiempo en este asunto en los últimos 11 años en los que dice no han sido capaces de apoyar las enmiendas socialistas sobre este tema. Sí es responsabilidad suya que a estas alturas, después de 11 años, no lo tengamos. Porque, mirad, no 6 meses, han pasado 132 meses desde que por primera vez se comprometió el señor Herrera a que hubiera radioterapia en todas las áreas de salud, que no lo había. La degeneración macular es la principal causa de ceguera en países desarrollados. Hasta ahora no hay ni diagnóstico temprano ni tratamiento eficaz, algo que intenta solucionar un ambicioso proyecto del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Salamanca. Busca reproducir in vitro las condiciones que explican este problema en las células del ojo. La degeneración macular es uno de los principales trastornos de la visión asociado al envejecimiento. De hecho, es la primera causa de ceguera en España, un problema que hasta ahora no cuenta con una respuesta médica adecuada. Un equipo de la Universidad de Salamanca busca una solución tratando de reproducir in vitro las características que llevan a las células del epitelio a desarrollar la patología. Para ello, se trabaja con muestras de pacientes con las que se espera establecer cuáles son los patrones de la enfermedad. Para ver si realmente el efecto es el mismo cuando se tiene una patología y el mismo cuando se tiene otra patología diferente. El desarrollo del modelo de laboratorio serviría de inmediato para un método de diagnóstico temprano de la enfermedad, uno de los grandes problemas actuales. Sería muy bueno tener un diagnóstico precoz de la patología y además, dado que hay tantísima gente que está afectada por esta patología con edades avanzadas. La investigación, con el apoyo del Instituto Carlos III y la ONCE, espera también abrir la puerta a un fármaco que permita regenerar las células afectadas y revertir la degeneración macular. Hoy hemos conocido el dato de las matriculaciones. Si comparamos con el mes de octubre del pasado año, el número de vehículos matriculados en Castilla y León ha bajado más de un 14%, menos que la media nacional. Desde comienzo de año han aumentado un 7% las ventas. Los motores diésel siguen además perdiendo mercado, suponen un tercio de las ventas. Los 20 trabajadores de la cooperativa avícola de Burgos, que fueron despedidos en mayo, están muy pendientes de la reapertura del matadero. Será en los próximos días. Comisiones Obreras recuerda a la empresa que los antiguos empleados tienen prioridad para regresar. Aún no han recibido ninguna comunicación, por lo que no descartan presentar una denuncia si no se cumple con lo acordado. Malestar entre los 20 trabajadores que fueron despedidos en mayo de la cooperativa avícola de Burgos. El acuerdo alcanzado con la empresa contemplaba que tendrían prioridad en caso de que se reabriera el matadero de pollos. Comisiones Obreras teme que la cooperativa haya recurrido a empresas de trabajo temporal para ocupar estos puestos sin atender a lo pactado, por lo que no descarta denunciar los hechos en el juzgado. Nosotros sí que decimos que vamos a exigir tanto a la empresa como a los demás entes que estén alrededor de ella que se cumplan los acuerdos alcanzados y que los trabajadores finalmente puedan optar a la readmisión. Este sindicato lamenta que el tiempo les haya dado la razón y que el cierre del matadero no se debió a causas objetivas, sino que fue un intento de ahorrar en mano de obra. Lo que pretendían era despedir a los trabajadores con más antigüedad y con más derechos adquiridos durante su vida laboral para volver a reabrir haciendo exactamente lo mismo y si puede ser, con los mismos trabajadores en unas condiciones más precarias. Reclaman que se ofrezca a los 20 despedidos la posibilidad de regresar a sus puestos de trabajo tal y como se había acordado. Uno de los productos estrella de nuestra gastronomía, el jamón ibérico, está de ruta promocional por varias ciudades europeas y también por México. La Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico pretende fomentar su consumo y las exportaciones hasta el año 2020. La campaña costará casi 6 millones de euros. La Unión Europea financia el 75%, el resto lo aporta el sector. La campaña promocional se define como histórica.
Siente que no hay nada igual. Siente la perfección, la libertad. Siente el aire, la raza, la luz a través de sus vetas. En España se sacrificaron en 2017 3,5 millones de cerdos ibéricos. Eso es un 60% más que en 2013. Es el momento, según el sector, de consolidar su reconocimiento en los mercados internacionales. Se han identificado en el año 2017 en torno a 6,5 millones de jamones y 6,5 millones de paletas, lo que supone un incremento de más del 35% con respecto al año 2014, inicio del sistema de precinto con la norma de calidad. Todo esto habla bien del sector, habla de que el sector se está recuperando y ahora es el momento para salir fuera a exportar el producto. Castilla y León es la comunidad con mayor número de industrias del ibérico en España, acapara el 44% y le viene como anillo al dedo abrir más escaparates en Europa. El programa persigue durante los próximos 3 años alcanzar a más de 430 millones de potenciales consumidores de los principales mercados donde el producto se consume. De momento se está paseando por Francia, Alemania, Reino Unido y México. En Soria, en la localidad de Tardelcuende, se han celebrado unas jornadas sobre innovación en el sector de la resina. Allí se han mostrado técnicas para minimizar los esfuerzos de esta tarea y nueva maquinaria para la recogida de la misma. Tardelcuende, la cuna de la resina en Soria, ha acogido unas jornadas de innovación en las que se han presentado novedosos sistemas que persiguen disminuir el esfuerzo que entraña este trabajo. El trabajo físico es extremo y de hecho todo es a base de fuerza física. Al sistema de chapita que ya presentaron en 2014 y que produce menos daños al pino, se suma ahora una novedosa maquinaria que recoge la resina de forma automática a motor. Antiguamente el resinero tenía que llevar el carro a mano y a mano también iba vaciando encima del bidoncito pequeño de 25-30 kilos y luego tenía que ir seguidamente al bidón a vaciarlo, ¿vale? Nosotros todo ese trabajo se lo hemos quitado y lo que hemos hecho ha sido que vaya llenando directamente el bidón. El principal objetivo que persiguen es el de garantizar la supervivencia de este sector. La rentabilidad viene por la mecanización. Queremos que la juventud pueda y desee trabajar el pinar porque sea una fuente de ingresos. Ahora el siguiente proyecto del inventor segoviano será la patente de una descortezadora. El agua de Muro, una localidad soriana de 70 habitantes, no es apta para el consumo. Su explicación está en los abonos químicos que están contaminando el acuífero del que bebe el municipio. El Ayuntamiento de Olvega, del que depende, ha decidido repartir agua embotellada. Como solución, se instalará un aparato que rebaje el nivel contaminante. Hace un mes el Ayuntamiento de Olvega informó de que el agua de la pedanía de Muro ofrecía niveles superiores a 50 miligramos de nitrato por litro de agua. Por eso decidió repartir agua embotellada. Se trata de una medida preventiva, ya que esto solo afectaría a la salud de los bebés de menos de 4 meses de edad. A una persona con un peso de 70 kilos podría consumir diariamente hasta 259 miligramos por día. Para solucionar el problema, el ayuntamiento instalará un sistema de depuración en la parte alta del pueblo, pendiente ahora de un permiso de patrimonio al estar en una zona con restos históricos. El origen del problema estaría en la agricultura y en la gran concentración de granjas porcinas que contaminarían el acuífero del que se abastece Muro. Abonos químicos y demás que especialmente tienen una carga de nitrógeno importante y de los residuos procedentes de las explotaciones ganaderas. El consistorio espera que en un mes esté el permiso de la Junta, mientras se seguirá repartiendo agua de forma gratuita para beber y cocinar. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es el segundo más visitado de España. Más de 2,5 millones de personas lo pisan al año, con los riesgos para su conservación que eso conlleva. El nuevo director del Centro Nacional de Educación Ambiental de Balsaín, en Segovia, quiere poner freno a la masificación turística de este espacio protegido. Con 2,6 millones de visitantes, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, solo superado por el del Teide, requiere políticas para frenar la masificación, principalmente en la vertiente madrileña. A la espera de aprobar el plan de uso y gestión, algo que se producirá a principios del 2019, el nuevo director del CNEAN, Álvaro de Torres, se muestra convencido de que las limitaciones contribuirán a su mejor conservación. Lo que a corto plazo puede parecer un perjuicio para los habitantes, yo entiendo que a medio y largo plazo al final revierte en población. Sí que es verdad que hay que hacer cambios, pero yo creo que es positivo, socialmente es positivo.
Biólogo de bota de los que patean el campo por vocación, pretende incorporar líneas formativas para formar a los ciudadanos en materia ambiental. Hay una carencia de información, o sea, no saben lo que está pasando, ¿no? Si a una persona mayor tienes que explicarle que tiene que reciclar, tienes que explicarle por qué tiene que reciclar y cuál es la función y cuál es el problema. Con 5.000 visitantes anuales en el Cenean de Balsaín, situado en plena reserva de la biosfera, De Torres espera desarrollar su nueva faceta basada en 3 pilares: formación, desarrollo de cursos y centro de documentación. Así como ven, al ritmo de los Bee Gees, con este flash mob, los bomberos del Parque de Burgos se han sumado a la lucha contra la enfermedad ELA. Ritmo además que ha animado a cientos de viandantes. Bailando han presentado su calendario solidario para 2019. Se venderán desde hoy 5.000 unidades y los fondos que se recauden serán para la asociación de esta enfermedad en Castilla y León. Hay que tener en cuenta que esto no lo sabe la gente, que es una asociación que no tiene ningún tipo de subvención. Las ayudas que tiene son ayudas de colaboraciones como esta que estamos haciendo. Entonces lo que tratamos es dar visibilidad a esta enfermedad para que de alguna forma también concienciar tanto a los ciudadanos como a las administraciones para que realmente puedan tener su espacio también, ni siquiera tienen un local. La memoria de esos años tan duros en la historia de España sigue viva en el Archivo Histórico Militar de Ávila. Más de 40.000 cajas de cartón, 8 kilómetros de historia conforman los fondos de este centro. Desde septiembre, documentos que tenían marcas de clasificación por la Ley de Secretos Oficiales pueden consultarse. Son muchos los estudiosos e investigadores que se dirigen al Archivo Militar, donde hasta ahora y por la Ley de Secretos Oficiales de 1968, algunos documentos con marcas de clasificación no podían ser consultados. Ahora se desclasifica un volumen que ocupa en torno a 500 cajas. Evidentemente, la documentación que se genera en el Ejército de Tierra, desde 1936, afecta a todos y es patrimonio de todos. Y aquí está a su disposición para su consulta. Consultas sobre la época de la Guerra Civil, la División Azul, la participación extranjera en el conflicto, aunque las que más se han incrementado pasan por personas a las que se había contestado negativamente al pedir información sobre familiares. Familiares desaparecidos, también de mutilados de guerra que lo piden para pensiones, gente que no saben dónde estuvo, dónde se enterró porque murió en el frente. Entonces, para esas personas, para esas búsquedas, hay un equipo. En la actualidad, y ante unas medidas de seguridad y conservación extremas, se ha digitalizado un 20% de los documentos y un 90% de las fotografías. Cuando la documentación llega al archivo, se lleva a un proceso de desinfectación para quitar todo lo que pueda traer, para que no contagie al resto de la documentación. Se mete en cajas normalizadas. Que de este modo aíslan estos tesoros documentales de la humedad, el polvo y la luz. Igual que ya se han digitalizado documentos importantes de bibliotecas o archivos, también se puede hacer con nuestro patrimonio. ¿Cómo? Pues a través del 3D y la realidad virtual, que ya nos ha demostrado su capacidad de teletransporte. Una empresa de Valladolid usa esta tecnología para levantar bodegas o recrear iglesias. ¿Se acuerdan de esta ermita soriana? Poco queda de ella tras el robo de su pórtico. Si estuviera reconstruido tridimensionalmente, pues podríamos construirlo de nuevo, reconstruirlo de una forma mucho más sencilla. A eso se dedican en Irzón, digitalizan en 3D entornos subterráneos, como los de esta antigua bodega cuyos propietarios quieren recuperar y reconstruir. Espacios exteriores, aquí tienen el Castillo de la Mota en Medina del Campo, o incluso personas con un realismo asombroso. Utilizamos nuestro propio escáner y nuestra metodología, lo que nos permite innovar y mejorar cómo trabajamos. Esta maqueta refleja el laberinto bajo tierra de una importante bodega. Lo podemos visitar también en realidad virtual. Esta se puede visualizar desde, por ejemplo, Estados Unidos y hacer ver a una persona de allí qué es lo que hay aquí y atraerle a que venga a visitarnos. Y toda esta tecnología se desarrolla desde un pequeño pueblo a 40 kilómetros de Valladolid. Cuando la gente piensa en una empresa tecnológica siempre se le viene la imagen de la ciudad, pero en nuestro caso prima más lo que es la conexión a Internet que la conexión por carretera. Almudena, el 50% de Irzón, acaba de ganar un premio como mujer emprendedora rural. Con su otra mitad se ha propuesto conservar el patrimonio a través de la realidad virtual.
Hoy despedimos al actor Álvaro de Luna. El intérprete madrileño ha fallecido a los 83 años por una enfermedad hepática. Empezó doblando escenas de acción en películas del oeste de Hollywood. Su papel como Algarrobo en la serie de Curro Jiménez le lanzó al estrellato. También fue el novio de Lourdes en Farmacia de Guardia y participó en una veintena de películas. Esto sí, son letras contra el Banco Británico de Gibraltar por valor de... En un ambiente íntimo, rodeados por miles de velas, se celebró ayer la Noche de Almas Blancas en Mogarraz, en Salamanca. Hace 7 años que se repite la tradición, siempre en la noche del 1 al 2 de noviembre, cuando el silencio del recorrido se mezcla con las campanas y rezos para quienes ya no están con nosotros. Con esa celebración les dejamos enseguida los deportes. Adiós. Miles de velas guían los pasos y las plegarias de la comitiva. A la cabeza la moza de ánimas. El repique de las campanas rompe el silencio de la noche de las almas blancas. Esto es Mogarraz, y así es como celebran uno de los ritos más ancestrales de la Sierra de Francia. Pues moza de ánimas, esto es lo que se hacía antiguamente, que se vestía la gente como vamos nosotras, y salían a tocar las campanas por la noche, que se ponían mandas, y salían por todo el pueblo tocando las campanas, las giras. Las estrechas calles del municipio se convierten en el escenario perfecto para el recogimiento y los rezos por las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Una noche íntima, mágica y de recuerdos. Una noche de tener más cerca a los que ya no están. Es un encuentro entre vivos, difuntos y difuntos que no están muertos porque los recordamos siempre. Todo ocurre bajo la atenta mirada de los retratos realizados por Florencio Maillo. Y así es como desde las fachadas el pasado observa el presente en una tradición con tintes de otros tiempos.